siguiente video, donde vamos a aprender ya cómo configurar la física en sí que queremos simular. En el video anterior vimos el dominio que se generó a nivel de SpaceClaim. Posteriormente vimos la configuración de la malla, es decir, qué opciones activamos a nivel de controladores de tal manera que me permitan solucionar la física que quiero simular y que cumpla con los requerimientos mínimos de calidad de malla para obtener una solución precisa. Ahora lo que voy a hacer es lanzar un component system de Fluent y lo voy a ligar a nivel de malla. Si nos damos cuenta, apareció un rayito, significa que debemos de actualizar la celda de malla. Entonces doy clic derecho y actualizar. Muy bien, una vez que actualizó la celda de malla, lo que vamos a hacer es lanzar Fluent, para lo cual doy doble clic a nivel de Setup. Me muestra esta ventana, una dimensión, en este caso 3D, es un modelo 3D. En las opciones, normalmente para evitar problemas de redondeo, se recomienda siempre activar esta opción de doble precisión. Entonces, en el número de procesadores, aquí depende de la capacidad de su máquina. En este caso yo voy a definir 4 procesadores y doy clic en empezar. Una vez que abrió la interfaz de ANSYS Fluent, aquí realmente ya en este punto no está necesario estar manipulando la geometría, pero si así fuera necesario, realmente son los mismos controladores que tiene SpaceClaim o Meshing. Clic central para hacer zoom, control, clic central para hacer desplazamientos, clic central para hacer algún zoom, o algunas opciones aquí en la parte inferior, donde podemos estar manipulando la geometría. Entonces, aquí en la parte superior hay los menús principales, que podemos abrir algunos archivos, podemos importar o exportar algunos archivos o soluciones. Normalmente hay dos flujos de trabajo principales que podemos utilizar, que es de izquierda a derecha, es decir, primero dominio, después física, opciones definidas por el usuario, solución, resultados. O de manera de arriba hacia abajo, es decir, primeramente a nivel de general, después modelos, después materiales, etcétera. Entonces son esos dos flujos de trabajo, depende ya cómo se acostumbren ustedes a trabajar. Normalmente o muchas veces hay opciones que no están disponibles en este menú o en este flujo de trabajo, por lo cual tienen que acceder directamente al menú donde está la operación en sí que necesitan y generarla. En este caso vamos a utilizar este flujo de trabajo de izquierda a derecha, por lo cual primeramente a nivel de dominio, ¿qué es lo que se recomienda siempre? Hacer un chequeo de mi geometría, que es lo que me va a dar ciertas estadísticas de mi dominio, coordenadas X, Y, Z, de volumen, de área. Aquí lo que debemos de corroborar es que no haya volúmenes negativos, que es lo que implicaría que la malla o en algunos elementos estén tan distorsionados que no haya algún ángulo o que se estén traslapando, que ocasionarían que haya esos volúmenes negativos. Aquí no hay ningún problema en este caso, por lo cual podemos pasar al siguiente filtro, que es visualizar o que me reporte la calidad de la malla. Anteriormente ya la reportamos desde Meshing, pero si importaran alguna malla ya directamente sin pasar por Meshing, pues aquí pueden verificar que esté cumpliendo ese requerimiento mínimo de calidad de malla, que las buenas prácticas nos dicen que un requerimiento mínimo o para que se considere buena debe estar alrededor de 0.15 hacia arriba, por lo cual hasta este punto está cumpliendo la calidad mínima, por lo cual podemos avanzar en el flujo de trabajo. Si no fuera así, lo que tendríamos que hacer es nuevamente regresar a Meshing,
generar algunos controladores adicionales, o si el problema está en la geometría, pues irse a la plataforma SpaceClaim y reparar la geometría en esas zonas en específico donde esté ocasionando problemas en la calidad del elemento. Entonces, ahora lo siguiente que voy a definir son las unidades en las cuales voy a estar trabajando. Si me voy a la opción de unidades, bajo las opciones hasta donde esté temperatura y voy a trabajar en grados centígrados. No es necesario hacer algo adicional, simplemente selecciono y cierro la ventana. Muy bien. Ahora, siguiendo el flujo de trabajo, nos vamos a la parte de física, a nivel de general. El tipo de solver va a ser basado en presión y va a ser en estado estable. Posteriormente, aquí es donde ya defino los modelos que están actuando y que están representando a la física que yo quiero simular. En este caso, ¿hay efectos de transferencia de calor? Sí hay efectos, que realmente es el objetivo de mi simulación, verificar la uniformidad de la temperatura en la sección de salida, por lo cual tengo que activar la ecuación de la energía. ¿Hay efectos de radiación? En este caso no hay efectos de radiación. Si calculamos el número de Reynolds con la velocidad máxima, que era de 5 metros por segundo, estaríamos obteniendo un número de Reynolds ya en la región turbulenta, por lo cual tengo que activar a nivel de VSCOPE un modelo de turbulencia. Y normalmente para la mayoría de los casos estándar donde tenemos efectos de transferencia de calor, para obtener una precisión de los resultados cercano a la pared, se recomienda este modelo que es el K-Omega SST. Entonces, ese es el que dejo por default, el que está por default, y doy clic en cerrar. No hay ningún otro modelo adicional, no hay efectos de multifase, especies, etc. Entonces son los únicos modelos que voy a activar y que me están representando la física que quiero simular. Siguiendo el flujo de trabajo, lo que necesito definir es los materiales. En este caso, pues el material de trabajo es aire, por lo cual aquí no voy a hacer ningún cambio y esa densidad constante. Después, aquí en la parte de zonas, aquí puedo tener más de una región de fluido o sólida. Aquí es donde defino el material de trabajo. En este caso no hay ningún problema porque tengo solo activo, en este caso, el aire. Si tuviera o hubiera dado de alta algún otro material, aquí lo tengo que asignar ese material porque por default selecciona aire. Ahora, a nivel de fronteras, y aquí es donde voy a definir condiciones de operación. Nuevamente en Inlet Y, Inlet Z. Para visualizar hay dos formas. Acá en la parte inferior hay una opción que dice Display Mesh y yo puedo ir seleccionando o deseleccionando cada una de esas fronteras. O otra forma, acá en la parte inferior hay una opción que dice Hide Zone, donde si yo la activo, selecciona alguna de las fronteras y me la selecciona para ubicarlas. Muy bien, en este caso voy a definir primeramente la condición de frontera en Y, por lo cual doy doble clic. En las condiciones de operación decía que era una velocidad de 5 metros por segundo a una temperatura de 25 grados. Entonces, velocidad de 5 metros por segundo, temperatura 25. Voy a cerrar esta ventana. De la misma manera voy a asignar las condiciones de operación para Inlet Z. En este caso la velocidad era de 2 metros por segundo y una temperatura caliente
en este caso era la de 55 grados. 2 y 55. Vamos a dar clic en OK. En la condición de frontera de salida, voy a decirle que es una presión manométrica de 0, es decir, está el ambiente. Aquí en la parte de thermal no es necesario definir ninguna temperatura, ya que el software se va a encargar de calcular la temperatura a lo largo del dominio. A nivel de paredes, va a ser estacionaria y adiabática. Ahí no hay ningún cambio. Ahora, si recuerdan, en la lectura veíamos que es recomendado siempre hacer monitores de mis cantidades de interés, por lo cual acá en la parte superior me voy a ir hasta la parte de solución y voy a generar aquí en definiciones un reporte. Va a ser de superficie. Muy bien, como quiero ver qué tan bien se está mezclando a la salida, pues voy a utilizar este índice de uniformidad, para lo cual primeramente le doy un nombre. Voy a decir que reporte, que me lo imprima en otra pantalla. Va a ser en la salida y va a ser de la temperatura. Doy clic en OK. Ese mensaje simplemente es para hacer la conversión. No hay ningún problema. Muy bien. Entonces, ese es el monitor que voy a estar generando para estar precisamente monitoreando la convergencia con ese monitor y los residuales. Ahora, si me voy a nivel de inicializar, por default está el método de tipo híbrido. Hay 5 formas de inicializar una solución. Un poco más adelante en las lecturas se van a ver más a fondo estos tipos de inicialización. Como es un método numérico, al final necesita un punto de partida, por lo cual con esta opción de híbrida lo que hace es resolver la ecuación de Laplace para encontrar los campos de presión y velocidad para dar ese punto de partida, esos puntos iniciales, y que empiece a iterar el programa. Por lo cual doy clic en inicializar. Por default genera 10 iteraciones. Ahora lo siguiente es definir el número de iteraciones. Voy a decir que sean, en este caso, 500. Y calculo la solución. Muy bien, para que nos muestre las ventanas, doy clic derecho, Subwindow. Para que nos muestre los residuales y el monitor. Cuando llegue al criterio de convergencia de 1e a la menos 3 continuidad, que es el valor por default, pues nuestra solución ha convergido, así como energía, que está a 1 a la menos 6. Turbulencia, 1 a la menos 3. ¿Dónde están esas opciones? A nivel de residuales. Cuando lleguen estos criterios de convergencia, pues nuestra solución ha convergido. Una forma de visualizarlo, y como ya lo comentábamos en la lectura, es mediante los residuales. Sí, ya llegó al criterio de convergencia todas las ecuaciones, pero debemos también de corroborar que mi monitor ya se mantenga constante, es decir, que ya no cambie respecto a las iteraciones, por lo cual aquí se está ya cumpliendo. Entonces, podríamos decir que hasta este punto ya está cumpliendo los residuales y el monitor. Pero otra forma, si recuerdan, era mediante los imbalances, para lo cual nos vamos a nivel de resultados
los flujos, voy a corroborar continuidad, entradas y salida. Y voy a calcular, si nos damos cuenta es un valor muy pequeño. Este flujo neto en comparación, en este caso con el valor de entrada, pues es muy pequeño. Normalmente lo que se recomienda es que ese valor sea menor al 1%, ese valor del imbalance. Muy bien, entonces ya hasta este momento hemos corroborado que nuestra solución haya convergido de la mejor manera. Verificamos los residuales, llegó al criterio de convergencia todas las ecuaciones, mi monitor se mantuvo ya constante y mis imbalances son valores muy pequeños. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es visualizar algunos resultados. Por ejemplo, voy a generar un contorno de temperatura. Voy a seleccionar en las superficies, voy a seleccionar todas las superficies. El contorno va a ser de temperatura. Voy a dar clic en Save Display. Voy a regresar nuevamente a la vista original. Y esa sería mi distribución de temperatura. Si nos damos cuenta, todavía a nivel de sección de salida, todavía no hay una uniformidad de la temperatura. La parte azul significa que es el aire frío y la parte caliente. Entonces, aquí lo que nos ayuda a este tipo de herramientas de simulación pues es ir jugando ya sea con las condiciones de operación. ¿Qué pasa si yo le defino una velocidad más pequeña en esta sección de entrada? ¿Qué pasa si yo le defino una velocidad más alta en esta otra sección de entrada? Entonces yo puedo ir jugando con todos esos parámetros que están jugando directamente con mi diseño para encontrar al final y al cabo mi punto más óptimo, que en este caso es que haya una mejor distribución en la salida del mezclador. O pudiera ser que la sección de salida no es suficiente, que no le permita desarrollarse al flujo, por lo cual podría ser que también a nivel de geometría yo le defino una sección un poco más grande, de tal manera que le permita desarrollarse al flujo. Entonces, eso es lo que nos permite este tipo de herramientas, ir jugando con todos esos parámetros geométricos de condiciones de operación para encontrar nuestro punto de diseño más óptimo. Voy a cerrar Fluent, voy a guardar primeramente, guardar proyecto, hacer cambios para la configuración actual y futuras. Voy a cerrar Fluent. Lo que voy a hacer a continuación es ir al postprocesador, que es el CFD Post, para hacer un cálculo adicional. Normalmente podemos postprocesar información en Fluent, pero este postprocesador tiene mucho más opciones de tal manera que me permite pues visualizar más resultados. Por ejemplo, este CFD Post, un poco más adelante van a ahondar también en él, en todas las opciones que tiene para generar resultados. Primeramente voy a generar un plano que esté exactamente a la mitad, en este caso sería en el YZ. Entonces aquí en el método YZ aplico, está exactamente a la mitad. Esto es para ver un contorno en esa ubicación. Voy a deseleccionar el plano y voy a generar un contorno. Ese contorno va a ser de temperatura. Número de contornos, voy a decirle que sea 110 para que me muestre. Ok. Aquí en ubicación es una cosa importante. Debo decirle en qué ubicación. En este caso es en el plano que yo generé. Entonces, esa sería mi distribución de temperatura en ese plano. Si nos damos cuenta, pues todavía no hay una buena distribución. Digamos que el aire caliente está en esta zona. Muy bien. Voy a deseleccionar
contornos y voy a generar, por ejemplo, vectores. Vectores nuevamente hacen el plano que yo generé. Doy clic en aplicar. Digamos que esos son mis vectores de velocidad. Puedo hacerlos más pequeños. Por ejemplo, a 0.5. Nos damos cuenta hay algunas zonas donde está recirculando el flujo. Esta cantidad es de velocidad, pero aquí yo le puedo decir a nivel de color que sea una variable y le puedo decir que sea de cualquiera de las que yo necesite, en este caso de temperatura. De la misma manera puedo generar otro contorno, el mismo que generé en Fluent. Aquí para seleccionar más de una ubicación doy clic en los tres puntitos y selecciono las ubicaciones con control. ...110 contornos y digamos que este sería el mismo contorno que generé en Fluent. Lo que voy a hacer a continuación es generar un cálculo, es decir, qué tan uniforme se está generando la temperatura en la salida, en esta sección de salida. Voy a generar un cálculo a nivel de expresiones. Voy a dar un nombre primeramente, delta T, por ejemplo. ¿Qué es lo que voy a hacer? A nivel de funciones fdpost, voy a calcular el máximo valor de la temperatura en la salida. Entonces, aquí en clic derecho, la variable va a ser temperatura. ¿En dónde? En la salida. Y doy clic en aplicar. Ya calculó una temperatura máxima de 327. Ahora lo que voy a hacer es calcular la mínima temperatura. Entonces, cuando la diferencia entre la máxima y la mínima se acerque lo más a cero, pues significa que realmente ya es aproximadamente la misma temperatura en la sección de salida. Entonces, nuevamente hago lo mismo, cfdpost, ahora va a ser el mínimo valor de la variable temperatura en la salida. Entonces nos da un valor aproximadamente de 29 Kelvin. Cuando este valor se acerque lo más a cero, pues significa que hay una uniformidad de la temperatura en la salida. Muy bien, voy a guardar mi archivo. Aquí pueden guardar el estado de manera independiente o exportarlo. En este caso, si cierro, no hay ningún problema porque todo está guardado aquí desde Workbench. Voy a guardar mi archivo. Bueno, esto sería todo respecto al primer ejercicio del curso introductorio ANSYS Fluent. Si tienen alguna pregunta de la configuración del caso, pueden realizarla en el foro. Muchas gracias.